Acompáñenme a Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Escuchemos lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Dice así su palabra. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante las fiestas, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, cuando había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su propio hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron a su hijo que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que la fe que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Bendita es su palabra. Amados, llega un momento en la vida en que nuestros títulos, nuestros recursos e incluso nuestras oraciones no parecen ser suficientes. Todos hemos tenido momentos en que la situación nos puede abrumar. Cuando el médico nos dice: hemos hecho todo lo que hemos podido. O la cuenta bancaria dice: no es suficiente. O el silencio del cielo parece ensordecedor para nosotros. ¿Qué haces cuando se acaba tus fuerzas, tus energías, pero no tu necesidad? El funcionario real en Juan capítulo 4 había llegado a ese punto. Su hijo estaba muriendo. Había agotado todo lo que podía hacer, pero en su desesperación oye hablar a Jesús y da un paso. Este pasaje no es solo una historia de un milagro, es una ventana a cómo comienza la fe. Un testigo habla, un corazón escucha, una crisis obliga a escoger y una palabra da vida. Puede que hoy algunos de ustedes estén en esa situación, necesitando más de lo que pueden ver. Caminemos con este Padre y veamos cómo Jesús nos encuentra exactamente donde nosotros estamos. Cuando Jesús habla, la verdadera fe no espera señales, sino que se aferra a su palabra. Y al hacerlo, descubre el poder que cambia la vida de confiar en su palabra. En esta historia de un padre desesperado y un salvador misericordioso, Juan revela cómo la fe es suscitada por el testimonio, puesta a prueba por el desafío y asegurada por la palabra vivificadora de Cristo.
Y lo primero que nosotros vemos se encuentra en los versículos 43 al 47, un testimonio que invita a creer. Jesús acababa de pasar 2 días extraordinarios en Samaria, como nosotros habíamos predicado hace un domingo. La escena cambia ahora. Jesús se aleja de aquella tierra samaritana, tierra que dio fruto y fruto de fe, y regresa a Galilea. Aquí surge una tensión. El versículo 44 incluye un proverbio críptico, pero cortante. Un profeta no es honrado en su propia tierra. Se cierne como una sombra sobre todo lo que sigue. A primera vista parece fuera de lugar lo que se está diciendo. ¿Por qué lanzar una palabra tan oscura, tan casi cínica, sobre su propio pueblo, en su propia región, incluso sobre sus propios vecinos? Pero no una frase desechable, es una advertencia, es una señal. Es un lente profético a través del cual nosotros debemos ver lo que viene. Es como si Juan nos estuviese susurrando antes de que se desarrolle el drama. Hey, estén atentos. Las cosas no son como parecen. Luego leemos nosotros el verso 45 que nos dice: cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida. A primera instancia nosotros podríamos decir, espérate, ¿acaso no es eso honor? ¿Acaso eso no son buenas noticias? Le están dando la bienvenida. No lo están recibiendo con alegría. Pero Juan quiere que veamos más allá. La acogida en Galilea está impregnada de ironía. No es una bienvenida de entrega a Jesús, sino de espectáculo. Los galileos habían estado en la fiesta de la Pascua. Habían visto que Jesús, lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Habían observado las señales que hizo, volteó las mesas, los susurros de la autoridad desafiando, la promesa de milagros, y ellos querían ver más. No era el hambre que se vio en Samaria, que nosotros vimos, era más bien curiosidad, era pragmatismo, era, vamos a ver qué hace ahora. Lo que Juan susurra en el versículo 44 lo demuestra en los versículos que siguen. Jesús viene de nuevo a Caná. Es el lugar de su primer milagro, el agua convertida en vino. El signo que señalaba el vino al nuevo reino, el nuevo pacto, el gozo de la llegada del Mesías. Y ahora de nuevo en Caná nos encontramos con un hombre. En este caso, un funcionario real. Un hombre con acceso, con poder, con posición y en desesperación. Su hijo se estaba muriendo. Nada más importa ya en ese momento para él, excepto su hijo. Hay muchas cosas que el dinero no puede adquirir. Nosotros podemos comprar una cama grande, eléctrica, que cuando tenemos frío nos calienta, pero cuando tenemos calor también nos refresca. Pero eso no ofrece un sueño reparador. Puedes comprar una casa grande, pero no un hogar lleno de amor. Puedes tener todo el dinero y conseguirte un conocido, tener relaciones, pero no un verdadero amigo. Podemos tener dinero y conseguir libros, pero eso no nos va a dar a nosotros inteligencia. Nosotros podemos lograr tener un edificio para nuestra iglesia y eso no nos va a dar un lugar en el cielo. Y como indica nuestro pasaje, el dinero no puede comprar la vida ni la salud. La riqueza no puede salvar de la muerte a un ser querido. Y este funcionario
sufría enormemente, más allá de cualquier consuelo que él pudiese recibir. Y el final para él parecía inevitable. No se acerca a Jesús como un seguidor, ni siquiera como alguien que lo adora. En lugar de eso, viene como un padre en una situación desesperada, con el tiempo agotándose. Abrumado, suplica: Señor, por favor, ven antes de que muera mi hijo. Hace el viaje él mismo, sin enviar a un criado ni a su mujer. Este noble ejemplo de un padre profundamente relacionado con su familia está volcado en el futuro de su hijo, que interviene él personalmente. Este hombre es un espejo también de la multitud que estaba ahí. Se siente atraído por lo que Jesús puede hacer, pero todavía no por quién es Él. Su fe, si es que puede llamarse así fe, es transaccional. Ven a mi casa, pon las manos sobre mi hijo, haz que se mejore. Es aquí donde sentimos el peso del proverbio anterior. Esta es la acogida que recibe Jesús en su propio pueblo. Una acogida basada en la necesidad, no en el reconocimiento. Una fe construida no sobre palabras, sino sobre prodigios. Es una fe que ve a Jesús como útil, no como glorioso. Y sin embargo, Jesús recibe a este hombre. Incluso en la debilidad de esa fe, incluso en el suelo poco profundo de Galilea, Jesús sembrará una semilla más profunda. Porque Jesús no es solo el Salvador de los samaritanos, Él es el Salvador de los judíos, Él es el Salvador del mundo. Pero el contraste debe de mantenerse. En Samaria fue el testimonio de una mujer el que invitó a creer a todo un pueblo. Sin milagros, sin señales. Y aquí en Galilea, incluso un funcionario real debe aprender que la fe no se encuentra en ver, sino en oír la palabra y confiar en aquel que la pronuncia. Esta tensión también permanece para nosotros. Podemos recibir una acogida a nosotros que nos halague, pero que no nos rinda a nosotros. En nuestro tiempo es totalmente posible admirar a Jesús sin someterse nunca a Él. Las iglesias pueden estar llenas, los sermones pueden ser aplaudidos, las canciones pueden cantarse con pasión, pero nada de eso prueba la fe. A Jesús no se le honra solo de boca, ni con expresiones emocionales, porque Jesús no se reducirá a un consultor espiritual o a un sanador a la carta. Viene para que confiemos en Él, no para que nosotros lo utilicemos. Y la verdadera fe, la fe salvadora, dobla rodillas. No solo dice: Jesús, ayúdame, sino: Jesús, gobiérname. Gobierna mi vida. Reina mi vida. Fíjate también que en el testimonio Él invita a creer. La fe sigue viendo por el oído. En un mundo moldeado por el espectáculo, saturado de medios de comunicación e impulsado por la emoción, es fácil pensar que el impacto viene de lo que se ve o de lo que se siente. Y si tu testimonio puede llamar la atención, que ese es su propósito, puede abrir la puerta, despertar curiosidad e incluso ganar una audiencia, pero es solo la palabra hablada
la que produce el cambio. Estamos hablando de esta palabra hablada. La atención no es transformación. El evangelio debe de ser proclamado porque solo la palabra de Cristo da vida. La gente no puede creer en alguien de quien nunca ha oído hablar. Jesús sigue hablando a través de su pueblo, a través de su palabra, y es ahí donde comienza la verdadera fe. Algunos vienen a Jesús por desesperación, y eso sigue siendo un comienzo. El funcionario no venía con una rica teología o una comprensión perfecta. Venía porque su hijo estaba muriendo. Era superficial, pero era una necesidad honesta. Jesús se encuentra con la gente donde se encuentran, no donde deberían estar. Pero no te pierdas esto, nunca los deja ahí. Él atrae a los desesperados y luego profundiza en su fe. Nos invita a empezar por la necesidad, pero nos llama a avanzar hacia la fe. Así que tanto si estás desesperado, desilusionada o simplemente distraído, escucha esto, Jesús sigue hablando hoy. Él sigue acogiendo, pero no nos acoge para halagarnos ni para alimentar nuestras superficiales esperanzas. Él nos acoge para cambiarnos, para hablar, para dar vida, para hacernos creyentes. No le ofrezcamos honores vacíos, escuchemos y creamos. El testimonio que invita a creer no es llamativo. No se trata de espectáculo, se trata de contar la historia que lleva a otros a escuchar su palabra por sí mismo. Y se trata de confiar en su palabra, sigue siendo lo bastante poderosa como para dar vida a la fe. E incluso corazones que empiezan con motivos encontrados y súplicas desesperadas. Así es como comienza la fe, no con honores, no con aplausos, sino con escuchar y con una palabra que aún habla al día de hoy. Lo segundo que vemos es un desafío que pone a prueba el alma. Versos 48 al 49. Jesús lo mira con los ojos cargados de dolor y habla no solo al padre desesperado que tiene delante de él, sino a todos los que se han reunido. Cuando dice, si no ven señales y prodigios, nunca creerán. Está hablando en un plural. Sus palabras no aterrizan como consuelo, sino como confrontación. No tan solo para el Padre, Él está hablando, sino a toda la comunidad que está observando lo que está sucediendo. El desafío ha sido lanzado no para aplastar la fe del hombre, sino para ponerla a prueba, para filtrar la superficial y exponer el verdadero anhelo del alma. En la biografía de C.S. Lewis, titulado Sorprendido por el gozo, él relata su reciente viaje hacia la fe, el principio buscando cualquier escapatoria y reflexionando sobre ello. Y algo que él observa y dice, la severidad de Dios es, en última instancia, más compasiva que la indulgencia humana y sus limitaciones conducen a nuestra libertad. Las palabras de Cristo en este caso actúan como una especie de cirugía a la misericordia, cortando profunda y exactamente para poder sanar. Este hombre, un funcionario real, está ante el Señor de la gloria,
pero su mente está nublada por una preocupación que lo consume. Su hijo se está muriendo. No ha venido en busca de signos, no le atraen las intrigas teológicas, no ha venido en busca de otras señales, no tiene tiempo para especulaciones sobre la identidad de Jesús. No es un ejercicio de curiosidad, es un grito de desesperación. Su hijo se le está escapando y nada ha funcionado. Ni los médicos, ni los tribunales, ni la influencia de su cargo, ni sus vestiduras, ni su reputación pueden salvar el alma de su niño en estos momentos. Así que viene a Jesús. Pero el camino hacia Jesús no está exento de tropiezos. La reprimenda de Jesús golpea como un mazo fuerte si no ven señales. Está cortando no solo para la multitud, sino también para el hombre cuya esperanza descansa en una petición. Señor, ven antes de que muera mi hijo. Aquí hay una tensión, amados. Jesús no pretende ser cruel, sino ir más allá de esa petición. Él no dejará que este hombre se conforme con una fe impulsada por la vista. Él quiere que crea no por lo que ve, sino por lo que oye. Así que Jesús crea un momento, una encrucijada, una prueba para el alma. Este hombre debe decidir: o me marcho ofendido por la reprimenda e impasible ante el desafío, o me quedo suplicando sin cesar, reacio a crecer, a menos de que Jesús viaje con él físicamente. O me voy a atrever a tomar la palabra de Jesús y a confiar en ella completa y plenamente. Señor, ven antes de que mi hijo muera. Estas no son palabras pulidas. Son el grito crudo de un padre que ve como la vida se desvanece de los ojos de su hijo. Conlleva algo más que dolor, conlleva un momento de rendición de su parte. Un hombre donde su orgullo está siendo abatido, mendigando en público, olvidando su reputación. Su alma ha sido desnudada por el sufrimiento y ahí es exactamente donde su fe es forjada. Esto es lo que hace los momentos de crisis. Pone a prueba nuestra alma. Nos enfrenta a los límites de nuestro propio poder. Nos despoja de nuestras apariencias y nos revela dónde está realmente nuestra confianza. Nos aferramos a lo que nos es familiar o confiaremos en la palabra de Cristo aunque no podamos ver el resultado. Jesús no está siendo despectivo, Él es deliberado, no le está dando la espalda, lo está atrayendo más profundamente. Le invita a ir más allá de las señales y a rendirse. Nosotros también enfrentamos los mismos retos. Cuando viene el diagnóstico, cuando se cierra la puerta, cuando las oraciones parecen rebotar del techo, cuando Dios habla pero no explica, ¿seguiremos confiando en Él? Nos moveremos no porque hayamos visto prueba, sino simplemente porque Él lo dice. Ahí es donde se encontraba este funcionario. Vino a Jesús desesperado y sinceramente y probablemente vio a Jesús, como la mayoría de los demás en aquella época, como su última esperanza. Baja, ven, sana a mi hijo. Como si Jesús tuviera que estar físicamente allí para que ocurriera algo. Esa es la mentalidad que hay,
que haz algo grande, Jesús, y entonces yo voy a creer. Haz algo y entonces mi fe va a ser más grande. ¿Y sabes qué? Nosotros también caemos en lo mismo. Haz algo, Jesús, y mi fe va a crecer. Perseguimos señales, que se nos ponga la piel de gallina, que nosotros podamos ver algo, tener una experiencia. Y algunos de nosotros vemos inclusive a Jesús como esos botones de emergencia que tienen un cristal que uno los rompe y en ese momento es que uno toca el botón para que reaccione Jesús en ese momento. Pero a Jesús no le interesa hacer trucos o impresionarnos. Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Él quiere que nosotros creamos en su palabra y no solo en sus obras. Jesús no reprendió al hombre, le dio algo mejor. Un momento en que podía hacer crecer una fe verdadera. Y le dijo, ve, tu hijo vivirá. Sin espectáculos, sin señales, solo una promesa. Y eso fue todo. Y el hombre tenía que decidir, ¿lo creo o no? Ahí es donde empieza realmente la fe. Cuando no queda nada en lo que podamos apoyarnos, solo su palabra. Jesús movía a aquel hombre de la desesperación a una decisión, de exigir algo a depender de alguien. Y Él es el que hace lo mismo con nosotros. Los milagros pueden llamar la atención, pero no producen una fe verdadera. Eso ocurre cuando tomas su palabra y crees en ella y confías en Él. No porque todo esté claro o que sea cómodo, sino porque Él ha hablado y sabes que Él es bueno. Así que cuando te toque ir sin nada más que una promesa, yo quiero animarte. Ve. Confía en Él. Cree. No porque lo hayas visto, sino porque Él ya ha hablado. Toma su palabra y cree en ella. Deja que tu fe descanse en quién es Él, no solo en lo que Él hace. Y aquí está la maravilla de todo. Jesús va a actuar, pero primero pondrá a prueba el alma. No para romperla, no para quebrantarla, sino para bendecirla con algo más grande, más fuerte que las señales. Es una fe en aquel que habla y dice, así es. Lo tercero que nosotros vemos es una palabra que da vida. Versos 50 al 54. El hombre se presentó ante Jesús desesperado. Era un funcionario real con autoridad y acceso a lo mejor que su mundo podía ofrecer, pero completamente impotente ante la inminente muerte de su hijo. Había hecho el viaje cuesta arriba hasta Caná con la esperanza de bajar con Jesús a Capernaum, pero Jesús no va. En lugar de eso, Jesús le dice, ve, tu hijo vivirá. Jesús concedió la sanidad de su hijo, pero él no fue. No recorrió el camino hasta Capernaum con el hombre, ni siquiera ofreció una señal, ni un destello de poder, ni ráfagas de viento, nada que pudiera decir la persona, hubo algo ahí. Así que está sucediendo algo. No hay nada de señales en ese momento. Ahí está, lo vi. Eso va a llegar. No, todo lo que Jesús dio fue su palabra. Y eso es suficiente. Imagínate el momento. Este funcionario real estaba acostumbrado a mandar, a dar instrucciones,
a ver resultados. Y ahora está frente a frente con un carpintero convertido en un hacedor de milagros. La multitud que lo rodea están en silencio. Y ellos están mirando así con sus ojos, de lado a lado. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué fue? Shh, va a decirle algo, va a responder. Su hijo se está muriendo, ¿qué va a responder? ¿Va a ir? ¿Va a ir o no va a ir? ¿Va a ir o no va a ir? Y Jesús responde, puedes irte, tu hijo va a vivir. Y esto es lo más sorprendente. El hombre no discutió, no suplicó un poco más, no dijo, ¿me puedes dar una garantía de que yo voy a ir y yo voy a encontrarme a mi hijo sano? Ah, Jesús. Él no intenta convencerse de sí mismo de que yo voy a creer, yo voy a creer, yo creo que yo creo, yo creo que yo creo, yo creo que yo voy a creer. No, él simplemente tomó las palabras de Jesús y así actuó, caminó. Miró a Jesús a los ojos, hizo un cálculo en su alma y él creyó. Algo cambió en aquel momento. Nació un tipo de fe que no necesitaba ver para creer, sino creía para poder ver. Estamos hablando de 18 millas de distancia. Su hijo seguía tendido en una cama al borde de la muerte, pero en el corazón de este padre, por la fe, él vio vida en su hijo. Él vio sanidad. Él vio esperanza. Ese es el tipo de fe que las escrituras celebran una y otra vez. Jesús dijo una vez a Abraham, vuestro padre Abraham se alegró al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Juan 8, verso 56. Abraham creyó y gracias a su creencia, a su fe, él vio. Hebreos 11 nos habla de que todas las personas vivían aún por la fe. Cuando murieron no recibieron las cosas prometidas, solo las vieron y las acogieron desde lejos. Por la fe vieron, no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Ojos fijos en las promesas de Dios. Y Moisés, en ese mismo capítulo 11 de Hebreos, perseveró porque vio al que es invisible. Eso es lo que ocurría en Canaán en ese momento. Un hombre, un corazón quebrantado por la preocupación, desesperado por una señal, solo se le dio la palabra. Pero esa palabra bastó para él tener fe. Y es la fe que le dio ojos para ver lo que aún no era visible. Creer se convirtió en ver. Y para los que caminan en Cristo sigue funcionando de la misma manera. Así pues, el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y siguió su camino. Piensa en el riesgo. Él se va. ¿Y si él hubiese entendido mal? ¿Y si él hubiera querido decir algo simbólico? Y su hijo ya estaba muerto. Y ahora su fe no tan solo fue en el momento de irse, sino que él no tenía un carro para regresar a su casa a velocidad. Él tenía que ir caminando de regreso. Y cada paso que él daba de obediencia regresando a su casa era un paso de fe que él estaba dando para llegar a ver la noticia. No más súplicas, no más pruebas, solo obediencia. Pero entonces, en el camino polvoriento y descendiendo, aparecen sus siervos, corren, rostros resplandeciendo por la urgencia, no por la pena, tu hijo vive. Es aquí la fe del hombre que empieza a madurar y a crecer. Pregunta, ¿a qué hora fue esto? Con el propósito de ver, ¿será coincidencia? ¿Tuvo lugar esta recuperación por casualidad mientras él se alejaba? No, era la hora séptima, en la 1 de la tarde, en el momento exacto en que Jesús había dicho, tu hijo vivirá. Y ahora, con claridad y asombro, creyó. Pero, espérate, ¿acaso no habían dicho ya en el verso 50 que él había creído? ¿Por qué Juan está repitiendo esto? Porque la primera creencia,
La primera fe era una fe que obedece a la palabra de Dios. La segunda es la fe que comprende la palabra de Dios. Una fe en la oscuridad, una que cree en la oscuridad y la otra ve la luz y cree más profundamente. La palabra de Cristo media en ambas. Nos llama hacia adelante y confirma nuestros pasos. La fe crece a medida que nosotros la vamos utilizando. Jesús dio al funcionario real la oportunidad de confiar en Él. No con plena comprensión, sino con plena necesidad. Y al confiar en Jesús, el hombre no solo vio satisfecha su necesidad, sino que conoció la bondad y la confianza de Dios en Cristo. Lo mismo es posible para nosotros. Si obedecemos los mandatos de Jesús, incluso cuando no tienen sentido, incluso cuando no tenemos pruebas inmediatas de que son correctos, nos colocamos en una posición de ver la fidelidad de Dios de primera mano. Y lo que es más importante, cuando nosotros atendemos a la llamada a abandonar el pecado, a confiar en Cristo para la salvación, empezamos a recibir el tipo de seguridad y confirmación que experimentó este oficial real. La prueba de que la palabra de Cristo es verdadera y que valida no solo para la fe salvadora, sino también para la obediencia santificadora nuestra. Nuestra santificación, cuando nosotros confiamos en Cristo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, en nuestro caminar con Él. Este funcionario pudo haber venido a Jesús basándose en lo que había oído, pero al encontrarse con la palabra hablada de Cristo, vino a ver a Jesús como aquel de quien dependía la vida misma. Jesús se convirtió para su Hijo en la diferencia entre la vida y la muerte. Y Él es lo mismo para nosotros. Debemos venir a las Escrituras en oración, en obediencia, como si nuestra vida dependiera de ella en cada momento. Y las vidas que nosotros amamos también, nosotros vamos a las Escrituras para nosotros instruir en nuestro hogar, amar a las personas que están en nuestro hogar, como si sus vidas dependieran de ello. Porque en realidad es así. Sus vidas sí dependen y tu vida depende de tu relación con su palabra. Y ahora esto se extiende no tan solo para el hombre, sino para su hogar. Creyó él mismo y toda su familia. No solo un hombre y su hijo moribundo, sino también su mujer, sus criados y muy probablemente su propio hijo. Habían visto lo que producía la fe en la palabra de Jesús: sanidad, restauración y vida. Esto es lo que hace la palabra de Cristo. No se limita en informar, sino que transforma. No solo instruye, sino que da vida. El hombre fue en busca de un milagro, pero lo que recibió fue mucho más. Descubrió la autoridad y la suficiencia de la palabra de Cristo. El tipo de palabra que traspasa la distancia, que ordena la sanidad donde no se ha puesto las manos y que llama a la fe donde antes solo había necesidad. Y Juan dice, esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Dos señales: agua convertida en vino y un niño tomado del borde de la muerte. Ambos signos de transformación. Ambos comienzan en silencio, en un lugar privado. Ambos terminan en gozo. Y ambos terminan centrados en la palabra hablada de Jesús. La palabra que da y media la vida, que habla y dice así sea.
que nos invita a creer antes de nosotros ver. Y cuando vemos, profundiza aún más nuestra fe. Ve, tu hijo vivirá. Eso es todo lo que el hombre tenía. No una señal, no una prueba, solo una palabra. Pero él fue y mientras iba descubrió lo que muchos de nosotros necesitábamos recordar. Cuando Jesús habla, su palabra es suficiente. Ahora bien, esto no significa que el resultado sea siempre el que nosotros esperamos. A veces la sanidad no viene como nosotros esperamos. A veces la puerta va a permanecer cerrada. O la espera va a ser mucho más larga de lo que nosotros nos imaginamos. Pero esto sí es su propósito. Cristo será glorificado. Él obrará de forma que nuestra fe va a crecer y va a madurar. Y eso, más que cualquier resultado temporal, es un milagro duradero. Si usted está aquí hoy esperando y caminando sin respuesta, quiero animarte y quiero recordarte, no tienes que esperar para confiar. Tú puedes tener fe en Él ahora. La fe puede comenzar en la desesperación, pero madura en la obediencia. Camina con la fuerza de lo que Él ha dicho y deja que su palabra te lleve a su hogar. Oremos. Padre, damos gracias por la vida, por tu palabra, Señor, viva que nos llama, nos desafía y nos da vida, Señor. Gracias por salir a nuestro encuentro en nuestra desesperación y decirnos promesas más fuertes que la vista. Enséñanos a confiar no solo cuando vemos, sino cuando todo lo que tenemos es tu palabra. Fortalece nuestra fe para obedecerte en la oscuridad y a gozarnos cuando tu luz irrumpe en ella. Haz que nuestras vidas se conviertan en un testimonio de fe que escucha, sigue y vive. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.